Bienvenidos a su podcast de automatización industrial EIMUC capítulo 13. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial en la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta misión. Recuerden que EIMUC es el lugar donde la automatización industrial es fácil. Este episodio es con el auspicio de la empresa Eltima Software, nuestro primer patrocinador del podcast. Es una empresa dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones tanto para Mac como para Windows. En nuestro canal de YouTube hemos utilizado algunas de estas herramientas como los puertos seriales cruzados y herramientas para el monitoreo de puertos seriales implementado en el sistema operativo de Windows. Entonces pueden ir a nuestro canal de YouTube EIMUC para que puedan ver un poco la funcionalidad de cada una de estas aplicaciones. Encuentra también el enlace de afiliado, lo vamos a dejar en las notas de nuestro podcast si estás interesado en conocer más especificaciones de este tipo de programas y puedas también acceder o puedas adquirir directamente cada una de estas aplicaciones. Entonces agradecemos a Eltima por haber dado la confianza, apoyar este tipo de material y ser sostenible nuestro podcast. Bueno, y en el episodio de hoy vamos a hablar de el sistema numérico binario. ¿Por qué voy a arrancar explicando cómo funciona la representación de un sistema que tiene solamente dos símbolos, que son el símbolo para representar el número 1 y el símbolo para representar el número 0? Por eso se le llaman binarios. Simplemente hay es un alfabeto compuesto por dos elementos, por decirlo así, dos símbolos que son totalmente diferentes. Vamos a iniciar porque muchos de los temas que vamos a estar tratando de aquí para adelante hacen alusión a ese tipo de combinaciones con esos símbolos, con ceros y unos. Entonces iniciamos conociendo cómo es la base, cómo es el funcionamiento de los números binarios. Hoy estamos grabando desde un sitio campestre y pues en el fondo van a poder escuchar la lluvia, los pajaritos, la naturaleza, que a mí me gusta mucho, y este tipo de espacios me inspiran para poder tener como unas condiciones diferentes. A veces se sale un poco de lo tradicional y también ustedes tienen como una ambientación ahí en el fondo. Entonces, comencemos por algo muy elemental, muy sencillo. Toda nuestra electrónica y especialmente nuestros dispositivos tienen una mecánica de funcionamiento o una lógica basada en ese sistema numérico, en el empleo de los unos y los ceros solamente. Se utilizan los unos y los ceros para representar los números, y ese es uno de los grandes, digamos, de los grandes retos para entenderlo, porque esto ya funciona, así funcionan nuestros computadores, así funcionan nuestros portátiles, así funcionan nuestros PLCs. Todo dispositivo que esté mediado y controlado por un procesador, por un microprocesador, pues esta es su unidad mínima de funcionamiento, los unos y los ceros. Y por medio de estos unos y los ceros se tiene una representación de dos estados que son totalmente opuestos, y que si yo quiero llevar esta información de un lado a otro, pues lo puedo representar por diferentes técnicas, pero lo que hago es tener mis unos y ceros, que son los que entiende la máquina, pero los puedo representar por señales eléctricas y son totalmente diferentes, son dos estados. Puedo entender que el 0 para mí lo podría asociar con un falso, el 1 podría asociarlo con un verdadero. Y en cuanto a ingeniería, la pregunta sería: ¿cómo hago para que yo pueda llevar ese 1 y ese 0 de un sitio a otro, de un integrado, de un chip a otro o de un equipo a otro? La forma más sencilla de hacerlo es por medio de voltaje, en el cual un nivel de voltaje me representaría el 0 y un nivel de voltaje distinto me representaría el 1. Son niveles de voltaje, es evidente que tendrían que estar diferenciados para que yo pueda hacer la identificación.
Un ejemplo muy sencillo sería la lógica transistor-transistor, conocida como TTL. En las notas del programa voy a dejar algunos enlaces tomando como referencia explicaciones muy sencillas sacadas de Wikipedia. Es evidente que quiero que este concepto sea muy aterrizado, muy sencillo de entender, y otros enlaces y fotografías de fuentes que uso normalmente. Listo. Y entonces, continuando, podríamos tener la forma de enviar ese 1 y ese 0 pues a través de voltaje. Y en la lógica TTL tengo dos niveles muy sencillos. Yo creo que es la forma más sencilla de comprender esto. Colocar un 0 voltios para mí equivaldría a un 0 lógico. Colocar 5 voltios me equivale a un 1 lógico. Pero no es un voltaje exacto como tal, es un rango de voltajes en los que yo puedo representar los ceros y los unos. Pero ¿qué quiero que se lleven con esto? Y es que los ceros y los unos son los que me forman toda mi lógica, toda la forma de entender y representar la información. Pero cuando yo necesito llevar esa información de un sitio a otro, lo hago empleando voltaje. Y lo que hago es detectar qué nivel de voltaje tengo y lo asocio directamente a uno de los símbolos, el 0 y el 1. Otro elemento importante, y es que yo puedo, estamos trabajando y nuestros sistemas numéricos, llámese decimal, binario, octal o hexadecimal, son sistemas numéricos posicionales, es decir que cada uno de los símbolos le afecta la posición en el que yo lo coloque, su posición. Son sistemas numéricos posicionales, de ahí sale ese nombre. Entonces yo, por ejemplo, escribo 110, no va a ser lo mismo que escribir 001 o 1010. Pues ahí que estoy colocando como ejemplo unos y ceros ubicados en diferentes posiciones. Pues la representación del valor en todos ellos va a ser diferente porque se han movido sus posiciones. Si estoy en la base numérica, cada una de esas posiciones tiene un peso. Y ese peso está acorde a la base. Como estamos en base en binarios, la base es 2. Y cada posición tiene un peso. Por ejemplo, la primera de derecha a izquierda sería 2 a la 0. La siguiente, moviéndome a la izquierda, sería 2 a la 1. La siguiente, moviéndome a la izquierda, sería 2 a la 2. Y así sucesivamente. Eso representa que son sistemas numéricos posicionales. El símbolo donde se coloque va a tomar un peso. Y ese peso está dado por la base, que en este caso es 2, y la posición sería la potencia. Y de esta manera podemos tener una conexión y podemos asociar esa base, que también a veces se le cuesta trabajo a uno que se, digamos, comprender el funcionamiento de esta base, pero la podemos asociar tal vez moviéndola a otra más conocida, que es nuestro sistema decimal, que son 10 símbolos desde el 0 al 9. Pero bueno, en este capítulo no voy a mostrar los demás sistemas numéricos ni cómo se pasa de uno al otro. Simplemente quiero es que entendamos que existe un sistema que es el binario, con el que funciona toda nuestra electrónica, especialmente lo que compete a nuestros podcasts, que son los controladores lógicos programables, los PLCs, los HMIs, los variadores, todo este tipo de sistemas de control para la industria. Adentro tienen microcontroladores que funcionan, y su funcionamiento está mediado por este tipo de lógica, donde la información son ceros y unos. Entonces, básicamente, ¿qué debemos entender? Una vez ya tenemos la información, nos ha llegado a través de los niveles de voltaje que nos representan los ceros o los unos. Una vez ya tenemos esa lógica representada con ceros y unos, pues normalmente lo que se hace es agrupar los ceros. Entonces podemos hacer algo muy sencillo. Si yo tengo si tengo una unidad mínima que se conoce como bit, ella puede tomar dos valores, el 0 y el 1. Entonces puedo representar dos estados diferentes. Pero si tengo 2 bits, entonces puedo representar, con 2 bits puedo representar 2 a la 2. O sea que puedo representar 4 estados diferentes. Con un bit podría representar 2 a la 1. 2 a la 1 es 2, o sea que puedo representar 2 estados diferentes. Sigamos haciendo el ejercicio. Con 3 bits puedo representar 2 a la 3, o sea 8 estados
diferentes. Si lo veo ligado a la base 10, pues puedo representar 2 a la 3, 8, puedo representar 8 números diferentes empleando 3 bits solamente. Si empleo 4 bits, 16 números diferentes y así sucesivamente. Y es por esto que funciona, porque puedo representar números empleando un conjunto, agrupando un número de bits, que bit sería la unidad mínima que se emplea. Y si seguimos agrupándolos, vamos a encontrar otra definición de otro bloque más complejo de datos, que sería el byte. Y el byte es simplemente tener 8 bits agrupados, no importa los valores que tengan, que pueden ser ceros o unos, pero si agrupo 8 de esos bits, voy a tener entonces un byte. Y con un byte, ¿sí?, ¿cuántos números diferentes puedo representar? Pues 2 a la 8, que exactamente serían 256 valores diferentes, o si los quiero enumerar en decimal, del 0 al 255, porque el 0 cuenta, y si estuviera desde el 1 iría del 1 al 256, pero si bajo a tomar desde el 0 sería del 0 a 255. Entonces eso es lo que normalmente se hace, tomar cada una de estas unidades mínimas que son bits y empezar a agruparlas. Y les menciono otra agrupación muy típica, que es Word, que sería tener o agrupar 16 unidades mínimas de estas que serían bits. Si las agrupo, la denominación que le doy sería word, una palabra. Y una palabra, si la miro en función de los bytes, sería tener entonces 2 bytes. Cada byte tiene 8 bits. Entonces, con esta explicación que la necesitamos para poder seguir construyendo muchos de los elementos que vienen en episodios posteriores, muchas de los conceptos, es necesario que tengamos claro qué es un bit, que tengamos claro el sistema binario, cómo funciona, que tengamos claro en dónde se emplea y por qué es importante, y sencillamente porque toda nuestra tecnología está mediada y funciona bajo este esquema y trabaja bajo este tipo de representación. Y ellos son la base que sustenta algo que se llama el álgebra booleana, que ya es comenzar a desarrollar unas leyes y toda una teoría basada en el sistema numérico binario, porque nos permite representar el verdadero y el falso. Entonces, hasta aquí este episodio. Recuerden dejarnos sus comentarios en cualquiera de las plataformas para que nos ayuden a posicionarlo en iVoox, Spreaker o iTunes, o a través de nuestra página web en el formulario de contacto. Recuerden www.eimug.com.